soy Bufa1. Hoy vamos a hablar sobre fotografía aplicada para nuestras piezas, cómo podemos abordarlas, cómo podemos inmortalizarlas en una foto y un poco de la composición alrededor de estas. Para empezar a abordar el tema de la fotografía, tenemos que conocer un principio básico que parte del triángulo de la exposición, en donde vamos a contemplar aspectos fundamentales como el ISO, apertura normalmente aplicado al diafragma y la velocidad de obturación. El ISO es la capacidad del sensor para tener una captación de luz y la información que ésta contiene. ¿Listo? En cuanto a la velocidad de obturación, estamos hablando es de la velocidad que tiene el obturador en el caso de las cámaras reflex, o la cantidad de tiempo en donde este sensor se expone a la luz. ¿Listo? Y la apertura de diafragma es normalmente aplicada en el tema de las cámaras reflex o que tienen objetivos profesionales intercambiables, en donde la apertura que hay en el lente, sea grande, mediana o pequeña, nos va a permitir controlar desde el lente la cantidad de luz que entra. La apertura de diafragma normalmente en las cámaras de celulares no se tiene en cuenta, debido a que esta es una característica neta de los lentes que en su mayoría aplican para cámaras semiprofesionales y profesionales. Ya teniendo esto claro, ya podemos empezar a experimentar en cuanto a la velocidad de obturación y en cuanto al ISO también en cámaras de celular. A una mayor cantidad de velocidad, o sea, una velocidad más rápido, vamos a ser capaces de capturar momentos que transcurren a gran velocidad o de congelar instantes. A menor velocidad vamos a encontrar un efecto de barrido. Este barrido puede aplicar para efectos como el light painting, como el de los autos, o incluso escritura con luz. Incluso podemos llegar a hacer graffiti con la luz en una toma fotográfica, en dado caso que tengamos el tiempo y la curiosidad de experimentar. El ISO es un parámetro que también depende de la calidad de la cámara. Entonces encontramos que el ISO depende de un sensor, ¿sí? Estos sensores grandes logran tener mayor capacidad de luz en cuanto al procesamiento de la información que hay en esa foto. Entonces, a mayor tamaño y rango dinámico, vamos a tener una gama de colores más amplia en la cual podremos trabajar con base a la información que tenemos en la foto. Ya teniendo esto claro, entonces nosotros vamos a entrar a evaluar qué herramienta nos funcionaría y qué herramienta tenemos más a disposición. Estos sensores pequeños normalmente se encuentran en celulares. Estos sensores más grandes ya son cámaras compactas. Estos sensores ya un poco más grandes se encuentran en semiprofesionales y las primeras gamas de las profesionales, algunas profesionales trabajan con un formato un poco más recortado, y esta normalmente estamos hablando de un full frame o formato completo. Entonces, tener esto en cuenta desde la herramienta que tengamos, no importa cuál sea, nos va a permitir abordar de una manera más correcta y acertada la fotografía. Desde aquí yo voy a entender por qué no logro tomar una foto o muy lumínica o con buen contraste o con buena definición, o porque a la hora de editarla voy a encontrarme con problemas como el granulado o ruido, o que no voy a poder manipular de una manera mucho más amplia los colores y las sombras y iluminaciones que se encuentran en la imagen.
entonces vamos a explicar un poco sobre su funcionalidad y dónde podemos encontrar estos parámetros para configurarlos correctamente en la cámara. Bueno, entonces vamos a empezar con el más sencillo, que es el tema del diafragma. Entonces el diafragma normalmente va compuesto de unas cortinitas que se encuentran dentro del lente. Estas cortinas normalmente nosotros vamos a poderlas manipular desde la cámara, o en este caso, que son lentes análogos, vamos a poderlas controlar a partir del lente. Esto que nos va a determinar: uno, la entrada de luz hacia el sensor que se encuentra en la parte trasera de la cámara. Este es el espejillo por el cual nosotros vemos. Detrás del espejo encontramos el sensor, que es de este tamaño. ¿Listo? Que este sería un sensor full frame. Es uno de los sensores más grandes del mercado. Otro parámetro que vamos a tener acá es que a mayor apertura de diafragma, mayor desenfoque. ¿Listo? Entonces, si vamos nosotros a enfocar un punto o un objeto específico y queremos todo alrededor desenfocado, pues vamos a utilizar una apertura amplia, pero esto nos va a hacer que haya mucha más luz entrando al sensor. ¿Listo? Lo que podemos hacer es ir cerrando el diafragma poco a poco, pero esto nos va a repercutir en la fotografía, ya que va a entrar menos luz al sensor. Por ende, vamos a tener que analizar los otros aspectos para compensar la falta de luz que está entrando al sensor. El ISO normalmente está ubicado, pues, con su palabra. ¿Listo? Entonces, estos son los rangos que nosotros podemos encontrar en una cámara como estas. Otro parámetro es el que encontramos acá, que es el tema de la velocidad. Entonces este es 1/1000 en la fracción de segundos. Lo recomendable es, así como a grandes rasgos, es que 1/125 en adelante podemos encontrar tomas un poco más estáticas. ¿Listo? Y ya para barridos estamos hablando de 1/100, 1/80 hacia abajo. Normalmente cuando quieres lograr con objetivos grandes, digamos teleobjetivos, tomas estáticas, lo que se recomienda es que si el lente es de 200, estemos trabajando sobre velocidades no menores a la capacidad del foco del lente. Entonces estamos hablando, que es un 50 milímetros, lo podemos tener desde 1/100, 125, que es lo que se recomienda. De ahí hacia atrás, sobre 60, sobre 80, sobre incluso más, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, vamos a conseguir un efecto barrido. Ya en el celular, en la mayoría de celulares, vamos a encontrar opciones profesionales, que las encontramos normalmente aquí en más o en opciones. Al nivel profesional nosotros podemos encontrar el ISO como tal, que es esta sensibilidad del sensor, valga la redundancia, a la luz, y la velocidad de obturación. ¿Listo? El ISO más bajo es menos luz. Pues aquí encontramos que el ISO más alto que yo puedo trabajar es de 6400. Vamos a encontrar nubosidades, vamos a encontrar de pronto aberraciones cromáticas, vamos a encontrar granulados, debido a que estamos forzando a que el sensor procese mucha más información. Por ejemplo, acá, velocidad de obturación, podemos ver que puedo trabajar en rangos de 1/8000 hasta 30 segundos de exposición. A mayor velocidad va entrando más información, porque es más tiempo de exposición del sensor a la luz y a toda la información que esta trae, hasta incluso llegar pues a 30 segundos, que ya efectivamente, como hay tanta exposición a luz, pues ya logramos una foto totalmente estallada o blanca. Entonces puedo trabajar a un ISO bajo para evitar la suciedad de la foto y trabajar con la velocidad de obturación para darle la iluminación
iluminación a la fotografía final y lograr así una mayor calidad de toma con mejores resultados y que me permitan poderla manipular en la edición para poder reforzar lo que yo quiero contar a la hora de tomar la fotografía. Dentro de la fotografía, una de las herramientas que más vamos a encontrar tanto en cámaras profesionales, semiprofesionales y compactas como en el celular es una herramienta que llamamos rejilla, que son estas líneas que ven aquí dividiendo la pantalla, que parten de la ley de los tercios. Es una herramienta que nos divide la pantalla en 3 líneas, tanto horizontales como verticales, y que nos dan 4 puntos comunes o 4 intersecciones. Los estudios apuntan a que usualmente el ojo se va a sentir más atraído por el elemento o que exista un elemento o varios elementos ubicados en estos puntos de interés en la fotografía. Esta, cabe aclarar, es una de las composiciones que es más usada en la fotografía, más no es la única. Usualmente es en estas intersecciones en donde podemos ubicar los elementos de interés, ¿sí? O que pretendemos que quien lo ve o quien observa nuestra fotografía tenga una especial fijación, o orientamos la vista a estos puntos ubicando los elementos en alguna de estas 4 intersecciones. Recuerden que nosotros también podemos generar un punto de interés focal partiendo de de estas diferentes intersecciones. Aquí podemos ubicar un elemento, aquí podemos ubicar un elemento, aquí podemos ubicar otro. Otra cosa también a tener en cuenta es que usualmente nos apoyamos de estas líneas como líneas de horizonte para reforzar la composición en la fotografía. Entonces, si queremos dar un peso grande a los elementos que tenemos abajo, usualmente tomamos de referencia este primer corte de nuestra rejilla. Si queremos dar un protagonismo o un peso más elevado a lo que está arriba de nuestra fotografía, usamos este corte de la rejilla para darle protagonismo o darle como tal un volumen a nuestra composición. Aplica también para los cortes que se ubican verticalmente. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando estamos hablando de composición, no necesariamente tenemos que tener un elemento grande, como en este caso aplica para paisajes como para el cielo o para el suelo o la tierra, sino que podemos tener elementos pequeños, ¿sí?, ubicados en el espacio, y hablar de espacios negativos que nos van a ayudar a componer. Entonces, a veces estos espacios grandes pueden ser espacios negativos que ayuden también a reforzar un pequeño elemento que se encuentra en la zona baja de nuestra fotografía. Ahí ya depende del peso y el sentido que le queramos dar a nuestra composición. Otros ejemplos que podemos llegar a encontrar es la composición áurea, ¿listo? Que también se aplicaría acá para nuestro cuadro, encontrando un punto de interés en alguno de los puntos, ¿no? Usualmente siempre recae también en una parte de la cuadrícula. Se usa universalmente la rejilla, ya que es un poco más intuitiva y fácil de usar. Entonces, digamos que acá vamos a trabajar desde el celular, que es una herramienta que tenemos todos. Vamos a mirar, pues estos fueron los resultados del trabajo en campo. Unas fotos pueden funcionar, otras también las podemos descartar. Vamos a mirar cuál de pronto nos resulta más interesante. Entonces esta se ve interesante, ya que hay diversos elementos que nos ayudan a encuadrar, ¿listo?, el elemento que queremos resaltar. A mí en lo personal me gustaría que estuviera un poco más hacia arriba para darle un protagonismo un poco más amplio a la calle. La exposición, digamos que aquí nosotros también la podemos manipular, ¿listo?
A mí en lo personal me gusta trabajar con unos rangos bajos de exposición para poder manipular más el contraste y que los colores se vean un poco más fuertes para el tema de la edición. Esto nos vamos ya como tal a la temperatura y el matiz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay colores que no quiero que me resten a la composición, por ejemplo los verdes y los magentas. Entonces lo que puedo hacer es empezar a bajar la saturación de estos colores y la luminancia. Vamos también a bajar un poco la saturación de los azules y la luminancia para que no nos quite el protagonismo de la pieza. Entonces vemos que con el color empezamos nosotros a reforzar el tema para que nuestra pieza no pierda fuerza. Entonces, por ejemplo, esta pieza era más hacia el rosa, ¿no? Entonces vamos a reforzar un poco los rosados. Le podemos dar un poquito más de saturación para que estalle un poquito más ese color, y que acá podemos dar un efecto de viñetado para perder de pronto lo que queremos que esté fuera del cuadro. Entonces digamos que acá podemos recortar incluso un poco más para que la viñeta nos ayude a perder estos colores. Foto sin edición y foto con edición. A mí en lo personal me gustan las fotografías un poco frías, un poco melancólicas, en el caso de en cuanto a lo urbano se trata, pero entonces partimos desde ahí para dar nuestra propia firma también a la hora de tomar la fotografía. Colombia, potencia de la vida.